Terminé de comer, aún con el sabor de la hamburguesa en mi boca y la suavidad de la malteada, pedí la cuenta, pero mi mente estaba en otra parte, siguiendo un hilo de preguntas que parecía entrelazarse sin cesar. ¿Por qué estas entidades me estaban siguiendo? ¿Qué buscaban de mí? La inquietud de mi pecho crecía mientras la lluvia seguía cayendo con fuerza, creando un sonido constante que se filtraba a través del murmullo del café. Miré hacia afuera, a las calles empapadas, recordando cómo este había sido un restaurante querido por mis padres. La familiaridad del lugar contrastaba con la confusión que sentía en mi interior. Mis pensamientos se desvían hacia el Hospital Central Horizon, un lugar que estaba lejos de ahí, pero que solía frecuentar. Había sido un centro de mucha actividad en mi infancia, pero también en muchos momentos difíciles. La historia del hospital era larga y sabía que no podía compartirla con nadie en este momento, pero con cada recuerdo que surgía se multiplicaban las preguntas, dejando un rastro de inquietud sobre lo que había sucedido. La narrativa, entrelazada con mi pasado y las sombras que sentía, pesaba sobre mí. Decidí que era hora de dejar la cafetería. Con un suspiro me levanté de la mesa y me dirigí hacia la puerta de salida. Enfilé la manga del abrigo sintiendo su peso protector sobre mis hombros y cogí el paraguas que había dejado a un lado. Abrí la puerta y la lluvia me recibió con un abrazo helado. Las gotas salpicaban mi cara mientras daba un paso al exterior. El aire estaba fresco y húmedo, y el sonido del agua golpear el suelo marcaba el ritmo de mis pasos. Caminé bajo la protección del paraguas, observando cómo el mundo parecía transformarse a medida que avanzaba, surcando las pasarelas resbaladizas. Los transeúntes corrían tratando de no mojarse, mientras yo me mantenía con calma absorbido por la atmósfera provocada por el temporal. Mientras caminaba, la figura que había estado viéndome desde la ventana volvió a cruzar mi mente. Me pregunté quién era y cuál era su propósito. La incertidumbre me acompañaba, pero aún así sentía una curiosidad implacable, un deseo de entender algo que me eludía. Aunque el Hospital Central Horizon estaba alejado de donde me encontraba, su silueta se manifestaba en mis pensamientos como un eco del pasado. Recordaba haberlo visto en una época más sencilla, con ese aspecto impotente y sus luces brillantes. Era un lugar que había dejado su marca en mi vida, tanto como refugio como laberinto de incertidumbre. Pensé frente a un grupo de negocios y edificios decorados, notando la belleza arquitectónica que combinaba con la lluvia. No podía evitar sentir que había una conexión entre esos espacios habitados y las almas que vagaban, en especial las que había observado en la cafetería. Todo parecía ligado por hilos invisibles y relatos ocultos. Mientras caminaba por la acera, el entorno se transformaba en una sinfonía de sonidos y colores que, a pesar de la lluvia, cobraban vida de una manera única. Las calles estaban llenas de charcos que reflejaban las luces de neón de las tiendas cercanas, creando un collage de colores vibrantes sobre el asfalto oscuro y empapado. Los destellos de rojo, azul y amarillo danzaban en la superficie irregulares, mientras que cada paso que daba generaba un pequeño chapoteo, el sonido del agua interrumpiendo el murmullo de las conversaciones a mi alrededor. Las gotas de lluvia caían pesadas y constantes, salpicando sobre mi paraguas, mientras la brisa fresca acariciaba mi rostro. A pesar del clima gris y sombrío, la ciudad parecía lucir un encanto especial. Los árboles alineados a lo largo de la acera agitaban sus ramas y el viento los hacía susurrar, como si compartieran secretos antiguos sobre la vida que vivían en la urbe. En las cafeterías y restaurantes cercanos, la gente se amontonaba a resguardo. A través de las ventanas empañadas de vapor, podía ver rostros concentrados en conversaciones o grupos de amigos riendos, y el olor del café recién hecho se mezclaba con el aroma a pan horneado que se escapaba de una panadería cercana, llevando el aire de un calor fugaz que contrastaba con la lluvia fría y aguda. Cada paso me conducía hacia el corazón de la ciudad, donde la multitud se agalopaba y las intersecciones parecían cobrar vida con el ritmo acelerado del día a día. Los taxis y los coches que pasaban llevaban a sus ocupantes a destinos desconocidos,
mientras las luces y el tráfico resplandecían entre las cortinas de lluvia, dando intrusiones al flujo caótico de la lluvia urbana. Sin embargo, en medio del bullicio, mis pensamientos regresaban a las entidades que había seguido, a las almas perdidas que habían atravesado mi vida de formas sorprendentes. Mientras me adentraba más a la ciudad, la mezcla de gente y sombras parecían ofrecer un reflejo de lo que llevaba adentro, entrelazando mis emociones con las de aquellos que me rodeaban. Pesé junto a un grupo de niños que saltaban de un lado a otro riendo y mientras chapoteaban en los charcos, su despreocupación contrastaba con mi estado de interno. No pude evitar esbozar una leve sonrisa al verlos disfrutar en medio del clima. Era un recordatorio que a pesar de las adversidades siempre podía surgir un rayo de alegría. Continué mis pasos, sintiendo que cada uno se acercaba un poco más a lo que realmente buscaba. La ciudad estaba viva, y aunque la lluvia no cesaba, los ecos de risas y conversaciones y el murmullo de la vida cotidiana se mezclaba con el agua, creando una canción que sonaba armoniosa en el fondo de mi mente. Mientras continuaba caminando, noté cómo el entorno iba cambiando gradualmente, y cada paso parecía alejarme del bullicio familiar de la ciudad hacia una área más tranquila y solitaria. Las luces de neón se desvanecían en las calles, se tornaban más estrechas, las fachadas de los edificios más desgastadas, el sonido de agua sobre el pavimento se convertía en un eco distante, reemplazado por un silencio entrecortado interrumpido solo por el ocasional crujir de una rama o el de una gota solitaria que se desprendía de un canalón. Mi mente, sin embargo, no podía dejar de pensar en Elena. Desde aquella vez que escapé del hospital Central Horizon, no la había vuelto a ver. Ella había sido una constante en mi vida durante aquellos oscuros momentos, una luz en medio de la confusión que lo envolvía todo. Me preguntaba qué habría sido de ella, si todavía estaba allí, atrapada entre las paredes del hospital, o si por el contrario también había encontrado una vía de escape. Su risa contagiosa eran los recuerdos que iluminaban mis momentos más sombríos. Pesé junto a un pequeño parque donde la lluvia había creado charcos en la tierra y las hojas brillaban intensamente bajo la luz gris. El aire tenía un matiz fresco y un tanto agridulce, como si la naturaleza misma intentara recordarme algo que había olvidado. Mientras caminaba por el sendero, visualizaba a Elena riendo, su cabello castaño y alborotado por el viento, como si aún estuviera a mi lado, compartiendo esos momentos inaudibles de nuestro pasado. No podía sacudirme la sensación de que había algo importante que no se había cerrado entre nosotros. Había un hilo que nos unía, incluso si nos encontrábamos a millas de distancia, cada uno lidiando con sus propios demonios. Las preguntas surgían a borbotones. ¿Dónde estaría? ¿Habría encontrado su camino de regreso a la luz? ¿O estaría atrapada en un laberinto que no pudiera salir? La incertidumbre me llenaba de inquietud, convenciéndome de que debía hacer algo. Mi rumbo continuaba, pero en mi interior una lucha de emociones se desataba. La lluvia que antes parecía una simple molestia adquiría un nuevo significado. Era un símbolo de renovación, de purificación, o al menos así solía pensar, pero ahora me sentía atrapado entre dos mundos, el que había dejado atrás y el que aún no había explorado. Cada esquina que giraba me ofrecía una nueva panorama, pero ninguna de ellas podía ofrecerme las respuestas que necesitaba. Lo único que buscaba era reconciliar esas piezas sueltas de mi vida, esas historias entrelazadas que parecían no alcanzar a complementarse. La imagen de Elena seguía brillando en mi mente, envolviéndome en un hilo de conexión que necesitaba seguir. Llegué a un cruce de caminos donde adoquines húmedos se reflejaban a la luz tenue de una farola, como si fueran espejos que envolvían un fragmento de mi historia. Allí, mientras la lluvia seguía cayendo sin tregua, supe que debía enfrentar este laberinto, encontrar el camino que me llevaría de regreso a ella y entender el papel que jugábamos en la narrativa que ahora compartimos, aunque estuviera separada físicamente. Bajo la luz tenue de una farola, la lluvia caía con insistencia, y en ese momento mi mente retrocedió a una época en la que todo era diferente.
Recordé cómo habría salido de la habitación 203 del Hospital Central Harrison, donde pasé días de agonía y confusión, atrapado en un espacio que parecía limitar mi mundo. Ahí estaba yo, acostado en la cama, la colcha arrugada a los pies y las paredes pintadas de un blanco pálido que se desvanecían con el tiempo. Desde la posición reinclinada, el sonido de la lluvia se transformaba en un latido rítmico, un eco lejano de que algo se sentía fuera de mi control. Las sombras jugaban sobre el techo, con cada parpadeo de luz del pasillo filtrándose por debajo de la puerta. Fue un momento de introspección, cuando la soledad se sentía especialmente pesada, que la puerta se abrió de golpe. Un viento helado me envolvió, trayendo consigo una presencia inusitada. Mi corazón se aceleró al escuchar una voz suave, casi susurrante, que rompía el silencio. Víctor, hay un camino para salir de aquí. Debes de seguirme. Miré hacia la puerta, pero no había nadie. La voz, aunque clara, sonaba a través de un velo, como si proveniera de un lugar lejano. Sentí un estremecimiento, que una mezcla de curiosidad y apresión. ¿Quién está hablando? ¿Qué quería decir con que había un camino? Tienes que salir de esta habitación, ir al final del pasillo y girar a la derecha. Luego bajar las escaleras. Te llevaré a un lugar seguro. La descripción era tan precisa que por un instante me pregunté si realmente era un producto de mi imaginación. Sin embargo, la urgencia de sus palabras me atrapó. La voz transmitía un reconocimiento del lugar, como si alguien conociera cada rincón del hospital. Un torrente de adrenalina me recorrió. La oportunidad de escapar estaba enfrente a mí, y aunque no sabía dónde me llevaría, el impulso de salir de aquel lugar me empujó a actuar. Sin pensarlo más, me levanté de la cama. La voz seguía guiándome, repitiendo las instrucciones con claridad, como si cada palabra resonara en mí. Sal de la habitación y sigue el pasillo. Abrí la puerta y me aventuré al oscuro corredor. Las luces parpadeaban intermitentemente, creando un ambiente onírico donde el tiempo parecía dibujarse. Avancé al final del pasillo, la expectación llevándome. Al girar a la derecha, encontré las escaleras que la voz mencionaba y comencé a bajar. Cada escalón crujía bajo mi peso y la oscuridad parecía expandirse a mi alrededor. No había luz que guiara desde este descenso, solo la voz de la niña resonando en mi mente, suave pero firme. Sigue bajando, Víctor, no te detengas. El eco de su voz le daba un sentido de claridad a la confusión que sentía. Sin embargo, a medida que descendía, un viento frío soplaba desde el fondo, haciendo que las escaleras se sintieran interminables. La angustia se cerraba mis pensamientos, pero su guía se convirtió en mi ancla en aquel momento. Debía creer en la dirección que me ofrecía. Al llegar al final, me encontré frente a una puerta pesada que parecía sellada. El destino. La niña me instruyó una vez más, esta vez con más énfasis. Debes de abrir la puerta, es tu salida. Con un empujón decidido abrí la puerta y crucé el umbral, sintiendo que la libertad se acercaba a pasos agitados. Sin embargo, al pasar, la brisa se tornó más fuerte. El murmullo del mundo exterior me alcanzó con fuerza, como si la realidad se desbordara. Estaba listo para enfrentar lo que seguía, guiado por la voz de una niña que parecía conocer los secretos del lugar del que había de escapar. Con cada paso hacia lo desconocido, las sombras del hospital comenzaron a desvanecerse. Con la puerta abierta ante mí, atravesé el umbral y me encontré un vestíbulo oscuro y frío. La lluvia seguía cayendo con fuerza afuera, pero sentí que el aire se volvía más fresco y puro. Sin embargo, mi corazón comenzó a latir con más fuerza a medida que daba cuenta de que el exterior estaba cercado. Murales de metal grisáceo se alzaban a mi alrededor, y aunque sabía que debía salir, la realidad del lugar se cierne sobre mí como un espectro amenazador. Las alarmas comenzaron a sonar desde el interior del hospital, un ruido agudo que cortaba el aire, resonando con eco entre los muros. Sigue adelante, Víctor, no te detengas. La voz de la niña me instó, calmada y segura de pasar del caos que desataba. Su orientación se convirtió en la chispa de coraje que mantenía en movimiento, empujándome hacia la salida. Desesperadamente miré a mi alrededor, buscando alguna forma de salir.
A medida que corría hacia la verja que rodeaba el hospital, un miedo agudo se apoderó de mí al ver que las puertas estaban cerradas, las alarmas seguían retumbando y el pánico comenzaba a fluir por mis venas. Cerca de ti, a la izquierda, me indicó la voz. Confiado en ella, giré bruscamente hacia la derecha. Vi una pequeña abertura entre los muros. Era estrecha, pero lo suficiente amplia como para que pudiera deslizarme. Sin pensarlo me lancé hacia adelante, sintiendo la presión de las paredes metálicas rodeándome. Arrastrándome un poco logré salir al otro lado. La lluvia me recibió como un batallón de gotas que caía a plomo, pero al menos estaba fuera del hospital. Empecé a correr, pero mis pies golpeando el suelo húmedo mientras me alejaba del lugar que había estado tanto tiempo, pero sin mirar atrás la voz me guiaba, dándome sentido a las instrucciones, instándome a seguir el camino. Adelante, cruzando el campo hasta el bosque, es tu único refugio. El paisaje se abría ante mí y se tornaba un desierto oscuro y melancólico, interrumpido por la luz tenue de los faroles lejanos que sostenía vigilantes la noche. Los árboles se alzaban más adelante como siluetas impotentes destacándose en la penumbra. Las alarmas del hospital seguían resonando, pero yo ya estaba fuera. Giré una vez más sobre mis pasos mirando el edificio que había marcado parte de mi vida. Sería fácil dejar que sus sombras me atraparan, pero no quería arriesgar que la oscuridad de esas paredes. Gracias, Elena, musité, aunque no sabía si ella podía escucharme al otro lado. La niña en su forma efímera se había convertido en un faro que me guió hacia la salida, a pesar de los miedos que había enfrentado. Nos volveremos a ver. Entonces, con una mirada al hospital, me adentré en el bosque, sintiendo el terreno húmedo bajo mis pies. La lluvia continuaba su caída, pero en lugar de angustia comenzaba a sentirme ligero, como si finalmente me estuviera liberando de las cadenas del pasado. Los árboles se alzaban a mi alrededor, protegiéndome con su densa vegetación. Con cada paso que daba, sabía que parte de mí estaba dejando atrás todo lo que había mantenido cautivo. Chasqueando la respiración perdí la noción del tiempo y el rugido del bosque adentrándome en un nuevo capítulo de mi vida, uno del que aún había mucho por descubrir. Corrí por el bosque, las ramas rasguñando mi piel mientras me adentraban en la espesura. La lluvia drenaba en lo profundo de la tierra, el aire fresco se llenaba de un olor a tierra y a vegetación. Pronto un sudor frío comenzó a tomar una capa sobre mi piel. La realidad del momento me golpeó con fuerza. La voz de la niña que había guiado hasta el momento se había desvanecido. Ahora solo era yo en medio de aquel denso paisaje. La soledad que me rodeaba empezó a hacer eco en mi mente. Detuve mi carrera por un instante, intentando recuperar el aliento, cuando un sonido detrás de mí rompió el silencio del bosque. Escuché pasos y un crujir de hojas y ramas. Mi corazón dio un vuelco, el pánico se intensificó y rápidamente cayó la sensación de estar siendo observado. Miré hacia atrás y vi sombras danzantes entre los árboles, figuras que se movían furtivas acechándome como depredadores al acecho de su presa. Sin detenerme a pensar, reanudé la carrera, mis piernas impulsándome con más fuerza y la velocidad y la elasticidad de escapar se convirtió en un instinto puro, un impulso que me mantenía en movimiento. Las sombras se acercaban y el sonido de pasos resonantes aumentaban detrás de mí, empujándome a alejarme de aquel lugar rápidamente. A medida que corría, mi mente intentaba procesar lo que sucedía. Algo apremiante oscuro se había liberado, y cada golpe de mis pies contra el suelo húmedo parecía un recordatorio de que debía seguir adelante. No podía atraparme, tenía que seguir corriendo. En medio de la incertidumbre, al mirar hacia el horizonte, algo captó mi atención. A lo lejos, una luz brillaba. Era un faro, su luz destellante cortando a través de la oscuridad del bosque. Y la lluvia, en mi mente, esa luz representaba una única alternativa, un lugar donde podría hallar algo de seguridad. El faro se convirtió en mi objetivo. Me dirigí mis pasos hacia él, acelerando aún más. La distancia parecía alargarse a medida que corría, pero no permití que esos me detuvieran. La luz del faro guiaba mis pasos, y con cada instante que pasaba, el sonido de las sombras detrás de mí se hacía más abrumador. Aunque no podía ver que me perseguía, el instinto de mi interior me decía que debía llegar a la luz.
Finalmente, tras un último esfuerzo, me encontré al borde del bosque. Emergí en un claro donde la estructura del faro se erguía majestuosamente sobre mí. Su luz giraba lentamente, iluminando el espacio oscuro y mostrando la entrada. Sin dudarlo, me dirigí a la puerta, con los ecos de las sombras retumbando en mi mente. Cuando llegué a la entrada, empujé la puerta con todas mis fuerzas y entré al faro, buscando refugio del peligro que se cernía afuera. La luz interior era cálida, en un contraste refrescante con la fría tormenta que había dejado atrás. Me volví hacia la puerta asegurada, el umbral tras de mí, mientras la lluvia seguía cayendo y la brisa suave de la tormenta pasaba junto a mí. Dentro del faro parecía vacío, pero había una calma en el aire que me llenó de alivio. No sabía lo que esperaba ahí, pero algo dentro de mí me decía que estaba una nueva etapa. Podría ofrecerme respuestas. Me apoyé contra la pared, respirando hondo, sintiendo que podría estar a salvo por un instante, mientras la luz del faro continuaba girando, iluminando la oscuridad que había dejado atrás.